Edwin, deja de toser, por favor, que ya todos Perdón. Muy buenas Les dije que estaba noches, medio chicos, enfermo. mi querido Edwin, mi querido, o sea, ya teníamos rato sin ver a nuestro querido Shaddai por acá, a mi queridísima Fanny y también a Manuelito Pedrero. ¿Cómo andan en esta noche? Bien, gracias, buenas noches. Bien bendecidos, A buenas todos, a noches. todas. Y No, a la audiencia. no te vi de rojo. Acuérdate que comunista es de rojo. Si no, no eres un buen comunista, ¿ok? Fake. No, pero tengo Reprobado. algo cuasi similar al comunismo que, a ver, es que no se ve. A ver, acá No, está. pues no. Soy orgulloso indio de pata rajada. Ah, bueno. Vas, ahí vas. Con esa Te la la paro. perdono, pero pues que no se veía. Te la perdonation. Pues ahora sí vamos a empezar con los libros de texto, porque, qué cosa. Por la ocasión, en vez de empezar con las damas, con mi querida Fanny, voy a empezar con Shaddai. Mi querido Shalom del canal de Chamol, por obvias razones, es el más pequeño de todos. No está en la primaria, pero ya la pasó y sí nos puede ayudar con su perspectiva desde las adolescencias. Ya no voy a decir niñez, no, ya la pasaste. Desde las adolescencias. Mi querido Shalom, ¿cómo ves los libros de texto? Cuéntame. Pues primeramente un saludo a toda tu audiencia, un fuerte abrazo, Meme, gracias también a los que vayan ingresando a la transmisión en vivo, les mandamos un fuerte abrazo, abrazos también, Fanny, abrazos Manuel, abrazos Edwin, gracias por estar aquí en en esta conversación que es bastante importante. Pues, ¿qué te puedo comentar? Ya la oposición de todo ya se quiere hacer la panchera, ya sufre de todo, cualquier acto que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador o es comunista, o es venezolano, o es de Cuba, pero siempre manejan los mismos argumentos fallidos. Y sí he notado yo que ante todo esto, pues hay que recordar cuáles son los orígenes de la oposición, cómo la oposición siempre ha sido Contreras, el partido PAN, Acción Nacional, pues simplemente nace el 16 de septiembre de 1939, y pues su único propósito era estar en contra de Lázaro Cárdenas y de la expropiación petrolera creado el 18 de marzo de 1938. Por lo tanto, pues sí nos vamos dando cuenta de que el propósito de la oposición es solo atacar al licenciado Andrés Manuel López Obrador y aprovechan actualmente este momento de los libros de texto para que, pues ahora TV Azteca, de Salinas Pliego, el señor que no quiere pagar impuestos, pues ahora se supone que le interesa defender a los niños. Qué hipócrita se está viendo la oposición, porque ahora sí dicen defender a los jóvenes, a los niños, como si verdaderamente les interesara, cuando anteriormente pues no lo hacían para nada, sin que pues todos los jóvenes, incluso hasta los llamaban ninis, los atacaban, los agredían, los insultaban. Ahora sí les interesa defender a los jóvenes. Ahí nos damos cuenta que la derecha, pues no sabemos si tiene múltiples personalidades o solo es convenenciera e hipócrita, porque cuando le conviene, pues sí ataca al presidente Andrés Manuel López Obrador y según defiende a los jóvenes, y cuando no le conviene ataca a los jóvenes, como uno de los mejores ejemplos que tenemos de ataque es el hijo del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Vaya, no necesitamos ser grandes analistas para darnos cuenta que en redes sociales fue uno de los más atacados por gente como Chumel Torres. Y ahí sí no vi nunca que Javier Alatorre dijera con los niños no, ahí sí no, porque solo cuando les conviene defienden a la juventud y cuando no, pues no lo hacen. Y pues, ¿qué te puedo comentar, Meme Yamel? Es importante que nosotros conozcamos la historia de nuestro gran país. Los textos desde un 16 de enero de 1960 por Torres Bodet, pues el secretario de Educación con López Mateos, pues él fue el que realizó y el que hizo la entrega de los primeros libros de texto en Saucillo, en San Luis Potosí. Esto es bastante importante porque es fundamental, es parte de la historia. Y estos libros de texto pues tienen una gran importancia porque son libros de texto que hasta el mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador reiteradas veces lo ha comentado, que gracias a los libros de texto de esa época, pues él es como se pudo informar, como pudo aprender. Pero Carlos Salinas de Gortari, todo este tipo de personas, las familias que son conocidas como fifís, las familias ricas, pues no necesitan de una educación pública. Sabemos perfectamente que no la necesitan, no la tienen, ni la tendrán. Muy probablemente no la tendrán porque ellos ya están acostumbrados a estar en universidades privadas. Por lo tanto, a mí, como lo comentabas, Meme Yamel, sí me parece algo sumamente hipócrita de su parte estar defendiendo los libros de texto de escuelas públicas
cuando pues ellos ni siquiera se me hace que pasaron por una escuela pública. O sea, ya que Salinas Pliego, quien no paga impuestos, Salinas Pliego, quien es uno de los principales opositores al presidente, Salinas Pliego, quien pues parece que ya quiere pelearse con el SAT, que no pagaba impuestos, ahora ya sale a atacar al licenciado Andrés Manuel López Obrador, a través de TV Azteca, a través de Hechos, a través de este programa. Yo pienso que este es un golpeteo blanco, un golpeteo mediático. Se les está olvidando qué es lo que dice la Constitución de 1917, donde dice que la educación es un derecho, y nosotros como jóvenes pues tenemos derecho a la educación, sobre todo a la información. Yo pienso que estamos en un momento bastante importante en donde los jóvenes tienen que estar informados por el bien del país, por el bien de México. Hay algo que voy a decir justo al respecto de Salinas Pliego. Salinas, no te van a condonar los impuestos. Eso no va a pasar. No por mucho que critiques los libros de texto te los van a condonar. Aún debes como 30 y tantos mil millones de pesos en impuestos. 40,000. Favor de pasar a cajas a pagar. Gracias. Ahora, dicho eso, voy con mi querida Fanny. Fanny, ¿cuál es la perspectiva que tú encuentras de toda esta polémica de los libros de texto? Yo sé, sí, yo voy a decir sí hay un par de errores, sí existen, pero también es cierto que están al no tener los libros físicos todos, no pueden emitir una opinión imparcial o una opinión con un mayor criterio, porque se están dejando llevar, o esto es lo que decía Shalom, se está saliendo de control porque están dejando llevar por lo que otras personas están comentando sobre los libros de texto. Había una parte que a mí me hacía mucho ruido, la mencionaba hace rato, que hay libros para los padres, porque también los padres van a tener sus libros de texto, en donde ponen unas acuarelas de dos mujeres como si besándose, ¿no? Hablando sobre todo el tema de ideología de género, diversidad sexual, etcétera. Entonces, no faltó el que pensó que ese era un libro para los niños e inmediatamente se escandalizó y dijo, es que cómo es posible, les están enseñando a nuestros hijos que ahora van a comprar juguetes sexuales y entonces van a hacer orgías en las clases, etcétera, etcétera. Y no, vaya, era un libro para padres que claramente en el texto decía que es para los padres cómo tratar el tema por si sus hijos tienen esa curiosidad, por si los amigos de sus hijos, alguno de ellos lo tiene, o sea, cómo tratar el tema desde el respeto, a lo que hemos llegado a tener que decirle a los padres cómo abordar este tema con sus hijos, por si sus hijos tienen una ideología sexual distinta a la tradicional. Entonces, yo estoy viendo con mucha curiosidad cómo, lejos de que sí se puedan dar críticas, estamos viendo cómo todo se sale de control, sobre todo por una brutalidad conservadora de cómo es posible que ahora les vayan a enseñar esto a nuestros niños que quieren orgías. Entonces, ¿cómo tú entiendes esto que está pasando con los libros de texto? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos los que se están desvelando con nosotros. Qué gusto coincidir con todas y con todos ustedes. Mira, ¿sabes qué? Me la pasé en la tarde intentando entender como estas posturas porque me parecen bastante radicales en muchas cuestiones y te voy a decir algo, si nos vamos a la Ley General de Educación en el artículo 18, habla precisamente de lo que viene de contenido en los libros de texto que están en este momento esparcidos físicamente con personas que no deberían de tenerlo. Digo, quienes tenemos conocimiento del reparto, de cómo Conalitec hace el reparto con los gobiernos de los estados y cómo se organizan, de hecho se nos hace muy extraño que físicamente estén en manos de personas que no deberían de estar, ¿no? En caso, si fueran maestros sería diferente, pero esas son de las cosas que en este momento me hacen mucho ruido, ¿no? Uno. Sí creo que principalmente los espantados son aquellos muchos que son muchos. Y te voy a decir por qué. Y lo voy a hablar desde mi experiencia. Yo estudié la secundaria en un internado en donde siempre hubo una educación integral muy diferente a la que hay en las instituciones que solamente tienen un horario, ¿no? En el internado se enfocan mucho a lo que ahora estoy viendo en los libros y es algo que les hace mucho ruido porque es algo diferente.
Pero algo que a mí me alegra de manera personal es el tema de género, sexualidad, que haya mucha más puntualización en el tema de la sexualidad, y te voy a decir por qué, tan solo con un dato estadístico que hay en Puebla. En Puebla, en la pandemia, en 2 años de pandemia, nacieron 14,000 bebés y las madres son niñas de 8 a 14 años. Obviamente, esas son violaciones y son abusos sexuales, y entonces es algo que se tiene que decir, y es una edad perfecta para que te digan por qué esto, por qué el otro, y te expliquen debidamente todo eso, de lo que los padres no se hacen responsables, porque también repartamos la responsabilidad como toca. Esos temas le deberían de tocar a los papás, pero en vista de que los papás tampoco se atreven a asumir esa responsabilidad de brindar la información correctamente, o porque les da escozor siquiera escuchar estos temas de estos cambios físicos que tenemos las niñas y los niños. Yo siempre lo digo, afortunadamente yo tuve esos cambios físicos rodeada de 50 niñas igual que yo, y todas vivimos exactamente el mismo proceso, y yo les puedo decir que fue un proceso para mí muy amoroso y muy tranquilo, a diferencia de lo que yo veo en las escuelas coloquiales, que no hablan de los temas, que se burlan si te manchas, y entonces para mí sí es importante que estos temas estén más allá de lo espantados que pueden ser. Y bueno, vayámonos a ver el origen del amparo, por ejemplo, ¿no? La Unión Nacional de Padres de Familia. Necesitaríamos ver perfectamente e identificar cada personaje que está dentro de esa unión nacional para determinar quién exactamente se está molestando por este contenido. Coincido con muchas cosas que dijo hace un rato Francisco, que lo estaba escuchando atentamente, que decía este tema de los libros de texto. Efectivamente, yo no tengo conciencia de haber terminado siquiera un libro de texto completo, ¿no? Realmente te quedabas porque te detienes, porque algunos aprenden más rápido, otros más lentos, te vuelven a explicar, y entonces realmente vas al paso que va la mayoría. O sea, efectivamente no es como que terminan como lo dice el calendario. Si así fuera, estoy segura que no tendríamos que repetir en 5º año lo que te enseñaron o te debieron haber enseñado en 4º año, ¿no? Y es algo que nosotros lo sabemos perfectamente, lo de 2º, en 3º, y así vamos, ¿no? Consecutivamente. Entonces, para mí sí es un gran tema esto de les genera escozor, porque también creo que están dejando de lado esta de integralidad que debe de haber en la educación, porque siempre se han enfocado en el trinomio cuadrado perfecto, que hasta la fecha no lo he ocupado, ¿no? Hay muchas cosas dentro de la primaria que no utilizas, en la secundaria que no utilizas, en la universidad seguramente si llevas ingeniería sí lo vas a utilizar, ¿no? Porque ya es un tema más profesional, porque ya es un tema de razonamiento más elevado, y entonces para mí sí es importante que nos enfoquemos a un desarrollo integral más allá de solamente el español y las matemáticas, porque si tú no le das ya esta parte de el tema emocional, las habilidades motrices, la artística y sobre todo la responsabilidad ciudadana, realmente qué tipo de formación le quieres dar a los niños y a las niñas y adolescentes que tenemos. De ahí parte, yo creo que la gran laguna que hay en el tema educativo en México. Por eso insisto, para quienes hemos tenido la posibilidad de estudiar en algún internado, conocemos y reconocemos muchos temas que ahora estamos viendo de los que se están asustando. Pero para mí, sí hay algunos detalles que hubiera querido un poquito más de transparencia, a lo mejor un poquito más de apertura, pero de ahí en fuera, el tema es cómo lo van a implementar. El tema no es el material que hay, sino cómo lo van a implementar, y creo que ese es el punto de partida para lo que va a suceder de aquí en adelante en la educación mexicana. Creo que más de acuerdo no puedo estar contigo. O sea, más de acuerdo no puedo estar, porque justamente estamos hablando de un tipo de educación que estaba limitada
a los círculos privados, ¿no? Un tipo de educación en donde si estabas en una escuela privada, pues entonces lo tienes, pero en una escuela pública está completamente rezagado. Y entendamos que gran parte, yo escucho todavía, y todavía es muy vigente estas críticas, es que ¿por qué las personas que menos dinero tienen siguen teniendo tantos hijos? O sea, si no les alcanza, ¿por qué tienen tantos hijos? Bueno, vean la educación que existe en las escuelas y el cómo desde las casas no han roto esta de es que vas a tener los hijos que Dios te mande, ¿no? No lo han terminado de romper. El acceso a los anticonceptivos es un tema que es polémico en las comunidades rurales, pero vete todavía a las indígenas, ahí es como prohibición. Entonces, ¿a dónde van a estudiar las personas de comunidades rurales? ¿A dónde van a estudiar las personas en comunidades indígenas? A escuelas públicas o tienen acceso a libros de escuelas públicas. Entonces es muy limitada la educación que se les daba, porque también, y eso es una idea que yo siempre he tenido y no creo estar equivocada, y yo creo que consideremos en que los gobiernos lo que querían era un pueblo, y eso siempre los ha amenazado, ignorante, enfermo y pobre, porque es la única manera en la que lo pueden manipular para que vaya a votar por ellos. Es la única manera en la que pueden llegar y o sea, quitarle sus tierras y no darle las herramientas para que se puedan defender. Entre más personas pobres tuvieran, más votos inmediatamente les queda. Y viene con esta lógica de es que a los pobres no les quedaba de otra. Y hoy sí les queda de otra. Hoy tienen herramientas diferentes y están entrando en crisis porque, insisto con esto, los que están en las escuelas privadas van a cumplir con los planes educativos de la SEP, tendrán que cumplir con ellos, pero además tienen herramientas para darle la vuelta a lo que ellos están llamando el virus comunista, ¿no? En los libros de texto, cosa que las personas que están en escuelas públicas, no. Y ahí es en donde uno entra en esta polémica de ¿por qué se están quejando los que van a ir a buscar libros de texto que vayan conforme a la ideología de la escuela en la que estás inscribiendo a tu hijo? O sea, ¿por qué te estás quejando? ¿Por qué entra esta molestia? ¿Por qué viene todo esto? O sea, que alguien explique por qué están tan enojados, porque no es meramente porque, es que un contenido comunista, es porque es la primera vez que hoy estas personas van a tener estas herramientas que antes estaban en círculos cerrados. Y esa es solo una de muchas otras razones por las cuales están enojados. Edwin, voy contigo. Tu lectura histórica sobre esto. Me encanta porque contigo hablar de comunismo es... Pues no, pues sí, pues es que yo, por ejemplo, yo lo tomé hasta como alusión personal, ¿no? O sea, esto del virus comunista... ¿Hablábamos de ti quizás? Okay. Sí, por supuesto, o sea, primero denota este discurso fascistoide de la ultraderecha mexicana, de que a los que no consideran iguales, los consideran una suerte de parásitos que deberíamos ser exterminados. Eso no me sorprende en lo absoluto. Así son, así siempre han sido. Ahora bien, la lucha contra la educación pública en este país data precisamente desde que se estatuye, ¿no? Pues establece el derecho a la educación pública. Es decir, no nos vayamos más lejos de 1917, bueno, pues la Unión Nacional de Padres de Familia surge de manera paralela a los artículos constitucionales que tienen que ver con la educación pública, laica y gratuita en este país, ¿no? Entonces, después vino la Unión Nacional Sinarquista. Durante la Guerra Cristera, las grandes víctimas de los ejércitos cristeros eran los maestros de educación pública, que se trataba de hacer. Luego, durante Cárdenas, después, se le llamó por algún motivo, y sobre todo el que ideó el plan de educación de Cárdenas, Basols, me parece, le llamó como educación socialista, y entonces eso lo sacó de sus casillas a la redacción en general, y entonces estuvieron en contra de todo lo que pudiera tener que ver con la educación pública, y hoy más o menos estamos viendo esto en cuestión, o sea, digamos en versión reeditada, o sea, esto es algo que data de mucho tiempo, y que simplemente estamos viendo una versión renovada de este asco que sienten por la educación pública, la verdad. Ahora, tú mencionabas algo de por qué están tan enojados con los contenidos. Pues primera, porque es la primera vez que en mucho tiempo un contenido que confronta a los demás contenidos que ellos piensan que no es dogma, pero que también es dogma, en un estricto sentido todo puede ser visto como dogma o todo es ideología. Y aquí
podemos hablar del Estado y que tiene un aparato ideológico y que uno de ellos es la educación y que ellos utilizaron fuertemente ese aparato ideológico enseñando que, bueno, la meritocracia, la supuesta educación por competencias, el hay que ganar a toda costa, el que hay que sacar las mejores calificaciones para supuestamente acceder a mejores salarios y mejores puestos, lo cual no se corresponde con la realidad efectiva de las cosas, ¿no? Entonces, pues es la primera vez que este dogma se viene a confrontar a gran escala, ¿no? Y, eh, ¿cómo lo puedo decir? Refleja también estos nuevos libros de texto que precisamente es otro tipo de personas, es otro tipo de políticos, los que están conduciendo pues, la política de educación en este país, ¿no? Se está planteando que, que los temas tienen que ser vistos de una manera integral, que el compartimentar los conocimientos hace que la gente no le encuentre relación entre sí ni con su vida diaria. Por eso es que a lo mejor tú planteabas con el profesor de secundaria, ¿por qué es que te lo ponen todo en un mismo libro? Porque así el niño o el joven entiende que ese conocimiento no es únicamente algo que va a tener que reproducir en un examen en aras de obtener una calificación y si se le olvida para después, da exactamente igual, sino que lo va a poder vincular con su vida diaria y así crear lo que en términos pedagógicos se llama aprendizaje significativo, es decir, aprendizaje de memoria, digamos, a largo plazo, que no únicamente va a reproducir o vomitar en un examen en aras de pasar. Y quería decir otra cosa, como un primer comentario. El profesor mencionó algo interesante, que es, este, yo ya también lo mencioné, o sea, esto es un ataque de larga data que hoy se viene a reeditar y que tiene que ver mucho con intereses económicos de las editoriales, de los que distribuían los libros. No sé si se recuerden, pero uno de los grandes problemas fue quién los va a distribuir y que ahora fue el ejército, porque antes se contrataban a industrias privadas de logística para llevarlos a donde fueran necesarios, supuestamente, ¿no? Y muchas cuestiones por el estilo, ¿no? Pero esto es un ataque que se va a ir desenvolviendo a todas los rubros de la educación pública. O sea, esta gente, hoy son los libros de texto, pero después van a ser las librerías públicas, va a buscar censurar algunos títulos de las librerías públicas, después van a atacar directamente al magisterio y después la existencia misma de la educación pública. O sea, eso es algo que ya se debe venir. Bueno, como primer comentario. Hace ratito, Fanny, y eso lo voy a mencionar antes de que entre Manuelito con tu reflexión. Preguntaba, o sea, quiénes están dentro de esta unión de padres de familia que son los que principalmente se han estado oponiendo? Y voy a regresar con Fanny justo por este minuto, me van a entender. Perdón, Manuelito, pero tiene un sentido y es un sentimiento poblano el que tengo que sacar de mi pecho. Hay una cierta universidad en Puebla que otorga un premio que se llama, y esta me encanta, es el premio Manuel de la Pesa Lazo de la Vega. Y resulta que esta unión de padres de familia, su principal origen es con el ingeniero Manuel de la Pesa Lazo y Vega. Y esta cierta universidad es la UPAEP. ¿Te hace sentido, Fanny, ahora que digo UPAEP y ahora que vemos de dónde viene esta unión de familia? O sea, esto es un tema que por ahí me decían, es que en el Canal 11 entrevistaron a Álvaro Delgado. Claramente iban a entrevistar a alguien como Álvaro Delgado para hablarles del tema, porque resalta y acontece que la UPAEP, y no me dejarás mentir, Fanny, es la Universidad del Yunque en Puebla. Y esta Unión Nacional de Padres de Familia, sus integrantes están ampliamente vinculados a organizaciones como Desde la Fe. De hecho, su presidente o da una ponencia en esta plataforma que se llama Desde la Fe, ¿no? Así que si alguien tenía una duda por ahí de cómo andaba este tema y de qué estamos hablando, pues estamos hablando básicamente de los que se están quejando son los religiosos
los que quieren que la educación sea religiosa y los que durante años han estado, pues si quieren, hasta me voy a términos que les encantan, defendiendo a los pederastas y demás, están en contra de estos planes educativos. Fanny, ayúdame a complementar esto porque creo que vale mucho la pena que sea otra poblana la que me pueda ayudar con quién es esta organización y por qué me empieza a hacer sentido que la UPAEP y el Yunque y toda esta extrema derecha vinculada a la iglesia sean los que están promoviendo los amparos en contra de los planes educativos y en contra de los libros de texto. Fíjate que no tenía mucha claridad, pero ahora que lo mencionas, claro que me hace mucho sentido, digo, nosotras que somos de Puebla, y bueno, yo que soy feminista aquí en Puebla, bueno, te puedo decir que este tipo de agrupaciones, de asociaciones, de grupos que existen de extrema derecha aquí en Puebla, bueno, son los que no nos han permitido avanzar en temas tan fundamentales como el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Muy a pesar de las leyes, sus creencias siguen por encima del deber ser de la ley y de lo que se tiene que aplicar. Entonces, justamente, ahorita que lo mencionabas, para mí sí es muy aberrante porque al final ellos como institución privada, ellos llevan su plan de estudios como mejor les parece, porque al final solamente se apegan a los lineamientos que les marca la Secretaría de Educación y nada más. Pero esta parte en la que ellos no quieren que la mayor parte de la población que estudiamos o estudian en universidades, en primarias, en secundarias, en preparatorias públicas, no quieren que haya una educación diferente porque ellos siempre quieren controlar esta parte. Y en la tarde hablaba con unos amigos y justamente decíamos esta parte. La ultraderecha no puede ganarse el discurso en contra de los libros porque al final es más el daño que hacen que el beneficio que dan. Insisto, yo que estudié en un internado en todas sus letras, aunque muchos de mis amigos se enojen, es el único lugar en el que yo me he sentido en igualdad de condiciones con alguien más. Y aunque muchos digan que es muy socialista de mi parte, para mí sí es fundamental dar las herramientas de desarrollo y las plataformas necesarias para que se reduzca esa brecha de desigualdad que existe en México, porque el tema de la educación es fundamental para reducir el rezago educativo, el económico, pero también el social. Y me queda claro que este tipo de agrupaciones nunca van a estar a favor de que haya una evolución y sobre todo que el progresismo y la defensa de los derechos de los demás esté por encima de sus creencias. Así es. Justo por eso quería que me ayudaras a completar esta información, porque justamente en Puebla hay una constante lucha y no solamente es en Puebla, pero esto ya se ha avanzado en muchos otros estados y Puebla está quedándose muy atrás cuando hablamos de matrimonio igualitario, cuando hablamos de los derechos de las mujeres, o sea, temas de aborto, etcétera. Es una cosa que, por supuesto, se ha estado retrasando mucho en Puebla y pues esta unión de padres de familia, esta Unión Nacional de Padres de Familia, son los que están detrás de por mi deber y mi derecho, viva la vida, viva la familia. Por eso les digo que se me hace mucha hipocresía, o sea, no voy a justificar que si hay errores, sí los hay. En todos los libros de textos durante hace muchísimos años existen, que deben de cambiar, por supuesto que sí, pero es muy, o sea, es terrible querer decir es que comunista cuando quien está fomentando la crítica son los de la extrema derecha que no están a favor de las libertades, que no están a favor de la igualdad de género, que no están a favor de la equidad de género, que no están a favor de que las mujeres decidan, que no están a favor de la diversidad de género. O sea, que evidentemente desde su núcleo, lo más profundo de su ser, están en contra de los libros de texto por todo su contenido porque desafía lo que ellos durante años han estado imponiéndole a la sociedad. Ese es el problema. O sea, seamos honestos, eso está pasando. Entonces, sí quería hacer esa pequeña aclaración de quiénes son los que están detrás para que entiendan también desde dónde viene, ¿no? Desde aquellos que están en contra de las libertades. Y ahora sí voy contigo, Manuelito, porque seguramente tendrás muchas cosas que decir, sobre todo de tu tío Salinas. No. ¿Por qué te emparito tan feo, verdad? Ay, ni me recuerdes, no.
Este, de entrada, yo me quedé con Paco el Chato, ¿sabes? O sea, ver todo esto es un avance extraordinario, si te soy honesto, ¿no? Por primera vez en casi los 100 años que va a cumplir la Secretaría de Educación Pública, porque la SEP es la primera institución formal dentro del Estado mexicano y creo que en un contexto bastante interesante que tiene una única misión, capacitar a los próximos ciudadanos. Nace la CEP en el 24 con Álvaro Obregón y con Vasconcelos, y Obregón entendió una cosa extremadamente sencilla, pero que iba a cambiar el rumbo de este país, la narrativa. Quien cuenta la historia gana la narrativa y a partir de ahí se crean prototipos sociales para que, en este caso, los mexicanos nos hagamos una idea de villanos y héroes de Disney, ¿no? ¿Qué historia cuentas? Cuentas la historia de cómo los presidentes que llegaron antes que tú fueron traicionados y asesinados a sabiendas de que puedes tener el mismo destino, o cuentas la historia del dictador, del terrible Porfirio Díaz, y cómo tú, el bueno de Buenolandia, lo desterró y se autoexilió, y básicamente gracias a ti la revolución está hecha, ¿no? La Secretaría de Educación Pública durante casi 90 años funcionó más bien como una secretaría de propaganda sin que muchos se dieran cuenta. Y creo que desde luego en la parte de la historia está bastante marcada este tipo de cosas. Por primera vez en casi un siglo de existencia se va a hablar de la salud mental, se va a hablar de la salud sexual, se va a hablar de los pueblos originarios, se va a hablar de los pueblos afromexicanos, que ese yo creo que es uno de los más destacables, porque no puede ser, en este país parece que todavía no se sabe de la existencia de los pueblos afromexicanos, y es terrible que ni siquiera la mayoría sepa que el propio Vicente Guerrero, siendo él afromexicano, siendo él mulato, el cuarto presidente de la historia de este país, no, pues, nada más y nada menos, el que acuña la frase que cuelga el día de hoy en el Congreso de la República, la patria es primero, ¿no? Y que hoy las generaciones de estudiantes mexicanos desconozcan el papel de los pueblos afromexicanos, tanto en la independencia como en la reforma, ya ni se diga de la revolución en la Sierra de Guerrero y de Oaxaca, ¿no? Creo que también es importante. También por primera vez se va a hablar de modelos económicos diferentes al neoliberalismo. Yo creo que esto también es una parte bastante interesante, porque, a ver, un fenómeno terrible del neoliberalismo fue los comportamientos sociales que desprende el modelo. Y uno de ellos, sin duda, fue el individualismo. Por eso también se va a enseñar a los niños a trabajar en equipo, en ver por el colectivo, y sobre todo podremos estar ante una potencial generación que piense en otros estómagos aparte de uno mismo, ¿no? Esa parte me parece bastante interesante, bastante sustancial. Se va a hablar por primera vez de Ayotzinapa. Es decir, todo este tipo de cosas cambia la narrativa de un sistema de educación pública que no se había renovado en casi 90 años. O sea, era una réplica, una versión anómala, y ahora vienen cambios profundos, cambios radicales. Y mira, para no ser redundante, porque creo que todas las intervenciones de los compañeros ha sido precisa en torno al punto. Tal vez mi única crítica sería en los términos narrativos históricos. Por ejemplo, con la Noche de la Victoria. Pues claro, desde luego, pero siento que el Estado mexicano, no de hoy, sino desde hace décadas, tiene una urgencia de, sobre todo en conflictos bélicos, de festejar la victoria de algunas batallas, cuando esas batallas preceden a una guerra que México perdió, ¿no? En el caso de la Noche Triste, ahora la Noche de la Victoria, pues sí, pero al final fuimos conquistados, ¿no? En agosto de 1521. Es que la batalla de Puebla, pues sí, pero al final Maximiliano sí logró su cometido, al igual que todo el ejército francés. Y eso también te habla que yo creo que sería más importante, por ejemplo, desde mi punto de vista, festejar lugares comunes como 1871 con la restauración de la República de Benito Juárez en julio, pero eso casi no se habla.
¿no? Después de que justamente se logra derrocar al Segundo Imperio con Maximiliano de Habsburgo. Entonces, yo sí, tal vez la única crítica sería esa, o sea, a ver, Estados Unidos no celebra el desembarco de Normandía, no, celebra cuando ganó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Básicamente, no va celebrando ahí batallas, vas asegurando victorias, ¿no? Pero incluso eso viene desde nuestra independencia. Celebramos el inicio de la independencia el 16 de septiembre, que algunos equivocadamente celebran el 15, por ahí una travesura de Porfirio Díaz, porque ese día era su cumpleaños, ¿no? Pero en realidad deberíamos de festejar el 27 de septiembre del 21, que es cuando se consuma la independencia. Entonces, históricamente México ha tenido muchos problemas para saber cuándo se debe de reivindicar históricamente para celebrar cosas y cuándo no. Entonces, son algunas situaciones de ese estilo, mi querida Meme, pero vayamos a la reacción política. Muchos dicen por ahí que la historia no se repite, sino que a veces rima. Y yo creo que Marco Cortés ni siquiera dimensionó la estupidez que dijo hoy en la mañana con Ciro Gómez Leiva. O sea, él pensó que iba a ser, no, ahorita me gano como 20 millones de votos, ¿no? En la Benito Juárez, en Polanco, en Coajimalpa. Ahorita subimos en frega Xochitl a las encuestas y se avienta el comentario. Yo hago una convocatoria a los padres de familia para que destruyan los libros o las páginas que no estén de acorde a sus preferencias. De entrada, hay una incompatibilidad constitucional, porque está hablando de educación pública. Perdón, la mayoría de los simpatizantes y militantes de Acción Nacional no tienen a sus hijos en educación pública, para empezar. Tampoco es de su particular interés. Uno. Dos, según la Constitución mexicana, la educación, lo dice el artículo 3, es obligatoria. O sea, más que un derecho, es una obligación, derecho universal desde luego, pero el Estado mexicano te obliga a ti como ciudadano a estudiar, ya que lo hagas o no, es un asunto civil que debe de quedar en tu conciencia. Pero contravenir el orden jurídico supremo de la obligatoriedad del derecho a estudiar, diciendo que arranquen las páginas de los libros de texto gratuito, o sea, ahí está entrando en un tema bastante escabroso que no se dio cuenta. Tercero, fue justamente, mi querida Meme, ya lo decía Shalom en la creación del PAN el 16 de septiembre de 1939, 16 días después de que Hitler invade Polonia, ¿no? Y, a previas conversaciones en donde se estaba fundando el Partido Acción Nacional, varios emisarios de Europa que convergían con la ideología del régimen nazi. Y hay un episodio bastante interesante después de, porque luego se nos olvida eso, Hitler no llegó al poder por un golpe de Estado, Hitler llegó al poder en elecciones democráticas, federales, en 1933. Entonces, en justamente ese año, en 1933, el 10 de mayo de 1933, hay un episodio bastante interesante en Berlín, porque de repente 70,000 estudiantes alemanes, entre maestros y estudiantes alemanes, van a un auditorio y transportan más de 20,000 ejemplares de libros para hacer una quema masiva, una destrucción de libros masivo, ¿no? En donde la mayoría de los autores y de los temas eran justamente de autores y temas socialistas, pacifistas, comunistas, apenas iba descubriendo ahí la socialdemocracia, y también de autores judíos. Y uno de ellos da un discurso diciendo, hacemos esto porque esto nos lleva a la conducta anti-alemán. Esto es nocivo para los niños alemanes que van a forjar el futuro de Alemania. Hoy Marco Cortés dice que destruyan los libros porque son nocivos para los niños mexicanos que van a forjar el futuro de este país. La historia no se repite, hace rimas, en este caso una bastante barata, de muy mal gusto. Y sí, aquí van a decir, ad Hitlerium se va a lo más extremo. Hay ejemplos muy claros también en México, en Guanajuato, en la época de los 70s, también con temas de libros, obviamente influenciados por el partido Acción Nacional. Yo lo único que diría es que hay que esperar la respuesta del presidente López Obrador mañana en la mañanera, porque te aseguro lo que sea a que va a dar una declaración sobre este tema, no creo que se aguante,
también creo que hay mucho fondo detrás de ello. Yo lo que sí te diría es que porque me preguntaste sobre Salinas Pliego, ojalá me dieran una comisión por hablar de ese loco cada vez que hace una tontería en redes sociales, pero yo te voy a decir algo. Cuando los intereses de Salinas Pliego son afectados, inmediatamente sale Javier Alatorre. Javier, desde mi punto de vista, siempre me ha parecido un tipo muy tranquilo, ¿sabes? O sea, muy pacífico, pero de repente hay situaciones en donde él sale y me parece que da discursos y declaraciones que ni siquiera él mismo cree. Y en el caso de este sexenio, tú te acordarás del primero donde dije, ya no le hagan caso a Hugo López-Gatell, ¿no? Ya pueden salir ustedes y hasta la Secretaría de Gobernación, que en ese momento todavía la dirigía Olga Sánchez Cordero, oye, cuate, ¿qué te pasa? Y te va un apercibimiento a Televisión Azteca para que no estés diciendo este tipo de cosas en cadena nacional. ¿Por qué? Porque la cadena de suministros y de transportes de Televisión Azteca y de otras empresas de Ricardo Salinas Pliego estaban siendo afectadas por la cuarentena, ¿no? Y prácticamente nadie podía salir. Ahora, por los libros de texto gratuitos, ¿qué intereses de Ricardo Salinas Pliego han sido afectados por unos inocentes libros de texto gratuitos que van a leer los niños y jóvenes de este país? Ninguno. Yo creo que es un sistema de presión porque últimamente el SAT otra vez anda sobre él y es básicamente un mensaje para el gobierno del presidente López Obrador, no me estés molestando. Para desgracia de Salinas, que se vea en el reflejo de Miguel Alemán Magnani, quien actualmente está escondido en las catacumbas de París reclamando su nacionalidad francesa, porque el tipo debe como 30,000 millones de pesos en impuestos y también formaba parte del Consejo de Asesores Económicos del presidente López Obrador, mismo consejo del cual actualmente forma Ricardo Salinas Pliego. Entonces, incluso aunque sea el AMITS, el MANITS y lo que tú quieras del mismísimo presidente de la República, si debe un centavo, que debe varios, al SAT y al fisco, no creo que se la vaya a liberar. Así que por eso te digo que va a ser muy interesante la respuesta de López Obrador mañana. Vámonos con esta segunda ronda, en donde sí me gustaría, ya después de todo lo que hemos dicho, agarrar sus conclusiones. ¿Qué es lo que podrían concluir de todo este debate de los libros de texto? Ya vemos quiénes son los que están detrás de esta polémica, que son organizaciones bastante ligadas pues a la iglesia, y tiene sentido también con lo que decía Marco Cortés del PAN de quemen los libros, pues recordemos que no solo los nazis quemaron libros, también la iglesia en su momento mandó a quemar libros. Entonces, tienen también estas relaciones, digamos que la historia ahí sí se repite y parece que esta amenaza justamente también a lo que hemos mencionado es los que se están quejando de los libros de texto son los de las escuelas privadas que van a tener otras herramientas además de los libros de texto gratuitos, pero la molestia no es porque sus hijos van a ser los perjudicados, sino porque los hijos o sea, quieren venderlo, y así es como yo lo entiendo, quieren vender que sus hijos van a ser perjudicados por esto cuando no es cierto, pero en realidad la molestia está hacia la educación y al nuevo modelo educativo que van a estar recibiendo los que van a las escuelas públicas, que antes, pues obviamente, estaban con, vaya, menos de lo mínimo. Todavía me acuerdo del libro de texto, esto fue creo que el último que le tocó a Nuño imprimir, que venía una mano con 6 dedos. Fue polémico, yo me reí de eso. Eso fue justamente el último, fue el 2018 el último que le toca a Nuño, un libro con mano de 6 dedos, ¿no? Y todos, caray, es que es inclusivo, es que fue inclusivo porque hay gente que tiene 6 dedos. Todavía me acuerdo que ponían, no sé si están en libros de primaria o eran de secundaria, pero había uno que te decían, infancia mexicana o niños mexicanos, y era la banda de Kurt Cobain, ¿no? Y tú, ay, qué mexicano es el Kurt Cobain, ya me lo cambiaron de nacionalidad. Entonces, o sea, vaya, los errores, claro que existen en los libros de texto, pero también hay que entender que la crítica no es por los errores que sí pudieran llegar a existir, sino por una carga ideológica y por un tema de intereses muy distinto. Entonces, en esta última, vámonos con sus reflexiones, mi querido Shalom, empiezo contigo, después voy con Fanny, Edwin y cerramos otra vez con Manuel. Claro que sí, pues tocaron temas bien interesantes. Primeramente hablaron acerca del tema de pues esta organización de la Unión Nacional de Padres de Familia. Pues mencionarles a todos ustedes que como lo mencionaba Edwin,
pues es creada en el año de 1917. Su propósito inicial fue atacar a la Constitución de este año, a la Constitución creada por Venustiano Carranza, la Constitución de 1917. Y es importante mencionarles también que miembros, porque hasta Xochitl Gálvez parece que está involucrada en esto, Mariana Calderón es una de los miembros bastante importantes en esta unión de padres de familia, quien inclusive también estuvo ayudando a Xochitl Gálvez, a la candidata principal, como lo dice Marco Cortés, pues cuando quería entrar a la conferencia de prensa matutina. Y también esta persona tiene una gran importancia en el Consejo de Litigio Estratégico. Nosotros hay que saber perfectamente que pues Xochitl Gálvez muy probablemente tenga algún tipo de pues acercamiento con todos estos temas, y hay que recordar de que esta organización pues es controlada por organizaciones muchísimo mayores, como tú lo mencionabas, Meme y Amel, como por ejemplo el Yunque. Y tocaron temas bien interesantes, tocaron temas muy complejos también. Antes de que entráramos, Meme, tú hablabas acerca del tema de, pues precisamente los mexicas, incluso tocaste el tema del árbol de la noche victoriosa, como nosotros le decimos, desde el año de 2021. Pues mencionarte de que la educación ya tiene bastante tiempo. En mi opinión, la educación desde los tiempos de los Hueytlatoani, había una escuela que se llamaba el Calmecac, y era la escuela exactamente creada para los de la nobleza, y también habían otras dos escuelas que eran para los guerreros águila y los guerreros jaguares. Los guerreros jaguares eran los más sigilosos, los más rápidos, se podría decir los más mortales, pero eran los que no eran de nobleza, mientras que los guerreros águila eran los veteranos, los que ya eran de la nobleza, los que tenían más poder. Y esto pues se encuentra ahí en el Museo del Templo Mayor, actualmente dos de los edificios donde se encuentra la sede de la universidad, en la calle de Moneda. Ahí abajo se encuentra parte de lo que vendría siendo la casa de los jaguares, ya que la casa de las águilas es la que se encuentra pues abierta, donde todo el mundo la puede ver cuando vaya a visitar el Museo del Templo Mayor, mientras que la casa de los jaguares es la que aún se encuentra sepultada por los edificios coloniales. Y pues fíjense, yo siento que la oposición está tocando mucho del tema del comunismo, pero creo que es peor, ahorita que Manuel estaba tocando el tema de Hitler, la oposición está usando la doctrina de Joseph Goebbels, porque Joseph Goebbels manejaba 3 puntos, él manejaba 11, pero voy a citar 3 puntos para que vean cómo los usa la oposición. Y gente como Alarraqui, hasta los que salen a defender al INE con su playera rosa en defensa del INE, no se toca, el INE no se toca, pues todos estos manejan estos 3 puntos que voy a enfatizar en el punto 6, en el 7 y en el 9. El 6 menciona algo bastante importante porque, aquí tengo el dato, es el principio de orquestación. Y este principio habla de un tema bastante importante, de que si tú repites una mentira muchas veces, se convierte en verdad. ¿Qué es lo que vemos que hace la oposición? A cada rato vemos que está repitiendo mentiras, y la gente que no está informada muchas veces se lo cree y termina convirtiéndose esa mentira en una realidad, en una verdad. Esto lo usa la oposición. También utilizan el punto número 7, que vendría siendo que ellos cambian de tema. Cuando se ven descubiertos o cuando están en un debate, cambian de tema. No sé si ustedes han visto de que la oposición, siempre que está en un debate con algún miembro de izquierda, como luego saben perfectamente que están mintiendo, cambian mucho de los temas para que a la persona con la que están debatiendo se le olvide. Y ya por último, el número 9, pues menciona de que no pueden hablar de temas que favorezcan a su rival. Es decir, la oposición, y voy a citar a Loret de Mola, que es uno de los miembros televisivos más importantes de la derecha. Loret de Mola jamás, pero jamás, y repito, jamás otra vez, lo van a ver que habla acerca de los proyectos de nación, porque nunca va a hablar del corredor interoceánico, de la compra de Mexicana de Aviación, de que recientemente pues ya se va a inaugurar la refinería de Dos Bocas. Todos esos temas jamás los va a tocar Carlos Loret de Mola, porque son temas que benefician al presidente. Todo lo malo que puedan hablar en contra suyo, eso sí lo van a tocar. Entonces me parece absurdo que la oposición salga a decir de que AMLO es comunista, cuando en realidad AMLO es nacionalista. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ve el bien de los mexicanos y de la nación, que es México. También notamos nosotros de que, bueno, tocaban un tema bastante importante. Meme, tocabas el tema de la iglesia. Pues la iglesia no es novedad. El Yunque también tiene una gran importancia en la iglesia. Gilberto Lozano, Frena, pues la organización de Frena
lo religioso era controlado por Juan Bosco Abascal Carranza. Nosotros si enfatizamos más en este tema, pues nos vamos a dar cuenta de que la iglesia siempre ha sido conservadora. La iglesia tradicional, vamos a enfatizar en la tradicional, pues ya desde la década de los tiempos de Jesucristo, pues ya hasta Jesucristo les decía a los fariseos, que vendrían siendo como los conservadores actualmente, que ni dejan, casi les dijo que ni pican, ni cachan, ni dejan batear, porque no permiten que la gente se informe, pero ustedes tampoco informan ni se informan. Entonces nosotros nos vamos dando cuenta que la derecha siempre ha manejado este conservadurismo y que los principales miembros que han estado en contra de la venta, de que se regalen los libros públicos, los libros para las escuelas públicas, pues han sido conservadores. Yo les recomendaría a los opositores, a las aceitunas, a los bots que se meten luego aquí a atacar, pues que lean el libro de Jaime Torres Bodet, así se llama el título, que fue escrito por Fernando Muñoz, porque ahí habla acerca de la historia de cómo, pues, en el año de 1959, pues ya comenzaba con la creación precisamente de los libros de texto, y un 16 de enero de 1960 es cuando se entregan en el estado de San Luis Potosí, durante el gobierno de López Mateos. Y yo sí les diría algo importante, hablando del tema de la educación sexual, pues es que ya, ahorita ya todos, la oposición está manejando dos temas importantes, este tema de la educación sexual y lo de la diversidad de género. ¿Cómo la oposición le encanta mencionar lo de la diversidad de género? Y no es novedad, porque Marco Cortés actualmente sale a decir de que quemamos los libros, pero en el caso de la diversidad de género, voy a citar a dos miembros que incluso querían ser candidatos a la presidencia por la coalición Va por México, que son Cuadri y Lili Telles. Cuadri está en la lista negra actualmente por homofóbico, por decirle a la diputada Salma Luébano, señor, y inmediatamente se fue a la lista negra. Y Lili Telles, por ser misógina, por meterse con el físico de una mujer, en este caso la gobernadora Adelaida Sansores. El caso de la diversidad, pues no hay que maravillarnos. En este gobierno, 9 gobernadoras, ya contando a Delfina, mujeres, son de Morena, son de la Cuarta Transformación. Este es el gobierno en donde más derechos se le ha dado a las mujeres, más oportunidades se le ha dado a las mujeres. Es la primera vez que una candidata mujer a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, está compitiendo. Y pues aquí nos damos claramente de que sí hay mujeres que están compitiendo. Incluso también ya hasta quería ingresar, pues, Jacob Polensky. Sí mencionarles a todos ustedes de que también otro tema que está manejando la derecha, lo de la educación sexual. Bueno, ya hasta los jóvenes ya tenemos el teléfono, ya tenemos Google, ya los niños. Pues hablando un poquito ya de estos temas, una vez mi papá me comentó, hijo, ya es momento que hablemos de la educación sexual. Le dije, sí, papá, ¿qué necesitas? A ver, dime, te explico. Porque ya los jóvenes estamos bien informados. Ya los jóvenes sabemos perfectamente qué es lo que está sucediendo en nuestro país. Incluso, pues, actualmente, si tú tienes algún tipo de duda, pues agarras, vas a tu cuarto, te pones de rodillas, sacas tu teléfono y lo buscas en San Google, porque ya actualmente ya estamos en esos tiempos. Obviamente es mejor que si tú tienes alguna duda, pues vayas con alguien de confianza como tu padre, como tu madre, para que te lo expliquen, para que te mencionen todos los casos, porque es alguien que te ama. Pero la educación sexual comienza incluso desde antes que alguien nazca, porque para que alguien nazca, los padres necesitan tener educación sexual, porque ellos pueden decidir tener o no tener hijos. Y muchas veces cuando una mujer dice estoy embarazada, aquí puede haber dos reacciones, la negativa por parte del hombre o la positiva, decir, qué chido, voy a tener un hijo, voy a ser papá. O por otro lado, ay, ¿por qué no te cuidaste? Y al final y al cabo también todo esto va a ir en contra del niño o a favor del niño. Entonces la educación sexual comienza desde antes de nacer. La oposición ataca al presidente por ser comunista cuando están adquiriendo técnicas o tácticas, como ustedes le quieran llamar, de uno de los miembros más importantes, de uno de los hitlerianos más importantes, de Goebbels, de este señor que desde el año de 1933 a 1945 pues ya estaba con Hitler. Se están tomando técnicas hitlerianas y ellos verdaderamente los están utilizando, y los invitamos, como tú lo comentabas aquí, me llamé en el chat, pues que si ustedes quieren leer los libros de texto, si quieren atacar a los libros de texto, primero léanlos. Es como cuando la oposición atacaba la reforma eléctrica o la reforma electoral y ni siquiera sabían qué decían. Decían, es anticonstitucional.
¿Qué artículo es anticonstitucional? No, toda. Ahí nos damos claramente que la oposición solo lo hace por golpeteo. Y desgraciadamente así lo vamos a ver en este tiempo de transformación. Muchísimas gracias, me quedo. Solo para la referencia, ¿no? ¿Podrías decirle a la audiencia que apenas te conoce, cuántos años tienes, por favor? Claro que sí, pues soy un joven que tengo 14 años. Y yo como joven, pues, gracias Meme y Amel, gracias por crear este espacio de México Ambidiestro, porque aquí se da la opinión de todos los jóvenes. Los que estamos aquí somos jóvenes. Y sí le mando un mensaje a la oposición, a la derecha conservadora. ¿Cómo puede ser posible de que ahora ya se estén metiendo con los libros de texto, según defendiendo a los niños, cuando antes no lo hacían? Y un mensaje para Marco Cortés, que por cierto, mientras él dice que se quemen los libros de texto, actualmente el Fondo de Cultura Económica y Brigada para Leer en Libertad, en estos momentos está la Feria del Libro en el Monumento a la Revolución. Y los invitamos a que vayan, para que compren libros, para que compren textos, para que se informen hasta el día domingo. Y lo más sencillo de esto, para que se den cuenta que en este gobierno sí se apoya la lectura, es que los libros cuestan desde 50 pesos, son bastante económicos. Entonces, mientras Marco Cortés quiere destrozar los libros, la Cuarta Transformación está promoviendo más la lectura. Muchísimas gracias, mi querido Shaddai, y una felicitación a tu papá, la neta, porque se la ha rifado con eso a tus papás. Muy bien hecho. Voy contigo, mi querida Fanny, con tus reflexiones, con tu cierre. Hoy andamos muy filosos. Bueno, yo quiero finalizar con dos cosas importantes. Uno, que yo soy como, hay que conocer de fondo qué estamos viendo. Digo, espero próximamente poder ver físicamente los libros, que es muy diferente a cuando los tienes en digital, ¿no? Uno, sí, tengo una crítica bastante severa al tema de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de Educación, ¿no? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuándo han sesionado? Tengo esas dudas porque yo quisiera saber el origen de esto, ¿no? Y no solamente criticar por criticar, creo que hay cosas que todavía pueden ser aún más perfectibles. Creo que el procedimiento tal vez no fue el correcto, porque la reserva de 5 años de la información sobre lo que se llevó a cabo en los planes de estudio me brinca un poquito, porque me gustaría conocer de fondo cómo fue que se generaron estos planes de estudio que van de la mano con lo que está plasmado en los libros de texto, pero en el fondo a mí me parece que este contenido está pensado ya en un tema más evolutivo, ¿no? Coincido mucho con temas que dice Shalom Vladimir, que esta parte de a muchos les molesta el progreso integral que podemos tener como personas. Y les voy a decir por qué. Cada vez que se intenta actualizar, se intenta implementar nuevas formas de aprendizaje, siempre hay un sabotaje, ¿no? Siempre alguien ataca. Y la principal pregunta que siempre nos tenemos que hacer, ¿a quién está afectando esto? ¿No? Estamos viendo a los afectados que emprendieron una campaña fuertemente en la televisión. La verdad es que yo se los digo, nosotros venimos de la escuela en donde llegábamos a casa y seguramente estaban las noticias de la media tarde y era lo único que te tocaba escuchar y cállese y aguántese, porque no había otras formas de comunicación como las hay ahora, ¿no? Hoy sí puedes determinar a quién se está afectando con este tema, ¿no? ¿Quién está dejando de imprimir? ¿Quién está dejando de repartir? ¿Quién está dejando de tener un beneficio directo a través de este tema de los libros de texto? Porque de ahí podemos partir y llegar a la conclusión de afecta intereses de personas o de empresas privadas, ¿no? Más allá de este tema de me interesa mucho la educación, eso no es cierto. ¿Cuántas veces, la Ley General de Educación lo menciona, que esta renovación y constante seguimiento que se le da a la educación pueden participar actores que estén especializados en temas de educación, maestros, ya saben? Entonces, ¿en dónde han estado? ¿Por qué nunca han ido
a decir, a convocar, ahora queremos actualizar el plan de estudios por A, por B, por C. Realmente esto es un invento. Esto que están haciendo en las redes sociales, esta desinformación con la que quieren atacar algo que para ellos no es información viable y correcta, a mí me parece un abuso de lo que ahora tenemos como redes sociales, porque están utilizando las redes sociales solamente para desinformar y decir algo que realmente es mentira. Me quedé como en el libro de sexto año, ¿no? Que fui echándole una ojeadita para tener más noción de lo que estaban debatiendo y encontré estos detalles de el gran tema y la gran discusión se centra en que ellos no quieren que hablemos de feminismo, que hablemos de una evolución, que cambiamos este tema de la personalidad como concepción de ciudadanos, de seres humanos, de que puede haber un conocimiento científico diferente, filosofía, historia, humanismo, de manera diferente y de un aprendizaje diferente. Y entonces, después, ¿qué va a venir? Va a venir el tema de los maestros. Los maestros, ¿a quién van a obedecer? ¿A quién le van a servir? ¿Con quién van a estar? ¿Con los alumnos? ¿Con la educación? ¿Con su sindicato? ¿Con sus intereses? Ahí viene otra vez la pregunta, ¿a quién va a beneficiar esto? ¿Qué crisis ahora van a querer generar en el tema educativo? Y para mí eso sí es importante, que observemos muy bien a quién está afectando. Y solamente para concluir, insisto, este tema va a favor de un desarrollo integral para tener acceso a nuevas herramientas, a un mejor desarrollo, que los maestros incluso tengan iniciativa de recoger y recolectar materiales de las diversas plataformas que tenemos para que haya una mejor comprensión, un mejor desarrollo, sobre todo una mejor calidad de vida. Y les voy a decir por qué. Porque el simple hecho de que se hable de las habilidades socioemocionales y del cuidado de la salud es fundamental para que de aquí en adelante haya una reducción de enfermedades degenerativas que podemos adquirir desde muy jóvenes, desde muy niños. Y entonces, para mí, ese es el principal objetivo de estos libros de texto, que mucho ruido harán, pero lo importante es qué resultado vamos a tener, y para mí el resultado va a ser que vamos a formar no solamente a niñas, a niños y adolescentes con una concepción diferente, sino que vamos a dejar mejores ciudadanos, porque esto sí nos obliga a que conozcamos y reconozcamos nuestra historia, pero además a nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Fanny. Por eso les digo, no todo es malo, tampoco no todo es bueno, pero también hay que entender desde qué perspectiva se está criticando, quiénes son los que están criticando y qué de todo esto sí se debe criticar y mejorar desde un punto de vista objetivo, completamente claro, científico, como lo quieran ver. Hay cosas que mejorar, por supuesto que sí. Y cierro contigo, mi querido Edwin. Manuelito se nos fue porque mañana le toca mañanera. Entonces, mi querido Edwin, aviéntate tu speech comunista, por favor. Pues a ver, bueno, los libros de comunista, pues nada. Fíjate, lo de común les saca, los saca de sus casillas porque ellos, y es desde que no entienden el origen de la palabra común, ¿no? Que es lo que nos afecta o lo que se hace en beneficio de todos, ¿no? O de una comunidad, todo eso lo de comunicar, comunidad, tienen la misma raíz etimológica, pues gente que no entiende, ¿no? Y que aparte ellos utilizan la palabra común pues de manera mayoritariamente peyorativa, ¿no? O sea, lo común, lo vulgar, común y vulgar, siempre con estas acepciones peyorativas, despectivas que tienen, incluso por la misma palabra. Entonces, pues te digo, o sea, ya lo he dicho, esa gente no sabe ni de raíces etimológicas. A mí me parece que esto de los libros y esta enjundia, esta furia que tienen en contra de los libros de texto gratuito, pues me parece de lo más normal. No les gusta que la gente que no tiene para pagarse una educación privada, como ellos sí, pues reciba educación. O sea, reitero, esto es un problema de economía política, es un problema de que ellos lo que todo aspecto humano consideran que es una mercancía, que el que tiene dinero para comprársela se la debe de comprar o se la puede comprar, y el que no,
no deberías recibir, en este caso, educación, y esa es la primera gran contradicción que tuvieron los sistemas de educación pública en este país, que los administró gente que considera que la educación es una mercancía. Esa es la primera gran contradicción que vivió nuestro muy lastimado y muy atrasado, si se quiere, en términos pedagógicos, en términos de infraestructura necesaria y en muchos otros términos, pues sistema de educación pública mexicano, ¿no? En todos sus niveles, desde la básica hasta posgrado y la pre-básica, o sea, la infantil, digamos, la temprana, ¿no? Claro que hay muchas áreas de oportunidad en la educación mexicana, reitero, o sea, es desde la atención lo que creo que se llama preescolar, la básica, la secundaria o media básica, la preparatoria. Lo vimos hace poco con el ingreso a las universidades públicas grandes de este país, ¿no? O sea, tenemos problemas sí, hay que mejorar en términos pedagógicos, hay que mejorar en términos de infraestructura. Y bueno, a ver, ahora los que están criticando los libros lo están haciendo, pues sí, mayoritariamente porque son hipócritas, o sea, eh, critican la educación sexual y se supone que ellos están a favor de la familia nuclear, que es un inventajo de 1950 para acá, y fíjate que lo defienden con argumentos bíblicos, cuando los patriarcas bíblicos eran polígamos, por ejemplo, ¿no? O sea, es gente que no sabe ni lo que defiende, ni por qué defiende lo que defiende, o ni de dónde viene lo que pretende defender. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Me parece que es un problema de economía política pura y dura, es decir, eh, que ahora es el Estado el que per se hace los libros de texto gratuito y no se los encarga a un privado. Ahora es el Estado el que ahora distribuye per se los libros de texto gratuito y no encarga la logística de la entrega y distribución a un privado. Me parece que se mencionó que igual y no tocaban directamente los intereses de muchas personas, pero a mí me parece que sí, porque aparte, a ver, la oligarquía mexicana, en aras de simular competencia o cierto tipo de competencia, ha diversificado los negocios a los que se dedica, aunque en realidad todos son de ellos. Y claro que ellos manejan la industria editorial, las imprentas, que no es lo mismo, o sea, las imprentas, la industria editorial, las, digamos, los bosques de donde se extrae la madera para hacer los libros también son de ellos, las tierras de donde se plantan los árboles para hacer este papel también son de ellos. Entonces me parece que sí se les está pegando muy fuerte en el bolsillo. Hay aparte la cuestión de los impuestos. Y reitero, como, a ver, el sistema económico, todo el que sea, necesita de un Estado que lo haga de cumplimiento obligatorio. Entonces, la oligarquía, el capitalismo mexicano, siempre necesitó del Estado para, pues precisamente, hacerlo obligatorio. Esto es en todos los países. Y bueno, este Estado, eh, digamos que comunicó esta ideología de la oligarquía a través de los aparatos ideológicos del Estado, como lo es la educación. Entonces, reitero, es oligarquía mezclada con el Estado, por decirlo de alguna manera, impuso su ideología y ahora se sienten confrontados hasta en ese sentido. Y bueno, pues ya termino. Y perdón, no me siento de lo mejor, pero bueno, hice el esfuerzo. Muchísimas gracias, mi querido Edwin. Vaya, ya voy a poner sus redes sociales al final porque hoy sí nos alargamos un poquito hablando sobre los libros de texto, pero voy a poner las redes sociales al final para que los puedan seguir a todos ustedes o si me ayudan comentando en el chat sus redes sociales para que las podamos estar Yo, circulando con la audiencia. Sobre todo ok. tú, mi querido Edwin, porque luego está complicado aprenderse tu Twitter. Entonces, Sí, si eres tan amable, nos puedes ayudar a ponerlo así, así tal cual. Lo pones en los comentarios para que la gente lo pueda compartir y te puedan seguir por ahí. También, mi querida Fanny, ahorita vamos a pasar todas sus redes sociales. Si nos ayudan poniéndolas en el chat, nos va a ayudar muchísimo para que la gente los busque. Y bueno, pues nos estaremos viendo pronto por aquí. Yo les mando un abrazo enorme a todos ustedes y muchísimas gracias por sus perspectivas, sus análisis y sus comentarios. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Meme. Nos vemos, cuídense mucho. Muchas gracias, mi Fanny. Un beso. Muchas gracias. Chao. Bye.